Hola, vamos a seguir con la fecundación y la anatomía de los aparatos genitales, pero antes vamos a repasar los árboles filogenéticos y especificar un poco más estas dicotomías que estamos viendo. La primera de las subdivisiones de los metazoos es decir, todos los animales, es la división entre las esponjas o porífera y el resto que se llaman eumetazoos. Las esponjas no tienen verdaderos tejidos, por lo que pueden romperse, hacerse pasar por un colador y se vuelven a formar. Vuelven a formar las espículas que tienen y aquí no ha pasado nada. En realidad se trata de verdaderas colonias muy complejas. Vayamos ahora a la otra línea de dicotomía, en donde tenemos los eumetazoos. Aquí hay verdaderos tejidos, o sea que hay verdadera especialización celular y un sistema nervioso. Hacia el lado izquierdo tenemos los nidarios. Acá en esta imagen mostramos una diversidad de nidarios y en general podemos decir que si bien son formas que pueden alternar entre medusa y pólipo, tienen dos tejidos, o sea, tienen una parte interna que es el endodermo y una parte externa que es el ectodermo. En el ectodermo se encuentra el sistema nervioso, el contacto con el mundo exterior y los tentáculos, por ejemplo. Las gónadas pueden estar formadas en algún grupo por el endodermo y en el otro por el ectodermo. A estos organismos también se les denomina radiados, porque tienen una simetría radial siempre. La forma pólipo o medusa es radiada. Esto condiciona mucho su modo de vida, porque son organismos que se encuentran sésiles a la espera de presas o flotando también a la espera de presas a ser capturadas por los tentáculos. Bueno, del otro lado del árbol tenemos los triblásticos, ¿sí? Del lado derecho tenemos que no solo son dos los tejidos, no solo está el endodermo y el ectodermo, sino que aparece también intermedio el mesodermo. Esto también se les llama bilaterios porque tienen unos ancestros que eran bilaterales o son bilaterales en la mayoría de ellos y presentan un sistema nervioso que está centralizado hacia la parte de adelante. Los órganos de los sentidos y los ganglios cerebroides se alojan en la parte de adelante del cuerpo. Nosotros en las sucesivas clases vamos a ir dividiendo estos organismos en los subgrupos de acuerdo al desarrollo. Pero antes vamos a repasar en este otro árbol filogenético cómo son las subdivisiones del reino animal. O sea, vemos que los primeros son las esponjas, después hay una subdivisión en otro tipo de esponjas, acá no importa porque no estudiamos las esponjas particularmente, y después vemos una subdivisión en estos diblásticos, en estos eumetazoos. Vemos que algunos ponen los tenófora, que son, los invito a que los googleen, son unos organismos, peines de mar se les llama, son muy abundantes en la parte sur del Atlántico argentino. Después aparecen los placozoas, que son estos organismos que ahí les puse la imagen, que solo se encontró ese en un acuario. Después se encontró en el Mediterráneo algunos ejemplares salvajes. Y después los nidarios. Los nidarios son un grupo más abundante y que se ha estudiado más, por lo que no está claro bien cómo arreglar esta parte de los diblásticos. Algunos, para simplificar el árbol filogenético, los ponen todos juntos. En este otro árbol, que lo saqué de otro paper, ahí abajo siempre les pongo el link de los papers originales donde saqué el esquema, hay duda acerca de cómo se dividen bien, cómo se bifurcan estas primeras líneas de los diblásticos. Por eso ponen en líneas punteadas lo que se duda. Después aparecen los eumetazoos y los bilateria, y esto se tiene bastante certeza de que se originan de un grupo en común, un ancestro común. Una vez dentro del grupo bilateria, vamos a ver que la división temprana es en protóstomos y deuteróstomos. Y presten atención a esto porque en algunos libros un poco viejos lo van a encontrar de manera diferente. Pero les recalco que esta es la última de las dicotomías que se sabe que ocurrieron y es en base al desarrollo embrionario y a la genética. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta la base del árbol filogenético, vamos a entrar en los metazoos, en los eumetazoos y en los bilateria. En la mayor parte de los casos las estructuras son pares, o sea que tenemos gónadas de origen mesodérmico, dobles, y de esas gónadas que producen gametas y funcionan además como órganos endocrinos, están dirigidas hacia el exterior por conductos, y estos conductos suelen también ser dobles.
pero esto depende mucho de cómo es la reproducción de la especie. No es lo mismo si es interna o si es externa, o si luego el desarrollo se lleva a cabo de manera ovípara o vivípara o vivípara. No se puede generalizar mucho acá. Hay muchísima diversidad de modos de reproducción y sobre todo si entramos en los invertebrados, vamos a ver que hay todo tipo de reproducción. Vamos a ver algunos ejemplos nada más. Tomemos los dípteros. Nosotros habíamos dicho que Drosophila melanogaster, una mosquita, es un modelo en el desarrollo. Es un animal muy estudiado, tanto en su genética como en el desarrollo. Así que tomemos los dípteros y veamos que el sistema genital de la hembra presenta ovariolas, esto es, ductos, en donde se van desarrollando los ovocitos rodeados de células foliculares, y un conducto que lleva al exterior por medio de una cloaca. En este caso el macho presenta testículos pares también y espiralados en el caso de Drosophila. Y tenemos un cierto número de glándulas anexas que va a depender del tipo de reproducción y de la especie. Particularmente en los artrópodos, los órganos copuladores son muy específicos de la especie. A veces el único modo de clasificarlos es por el órgano copulador. Por ejemplo, en los himenópteros, que son muy parecidos entre sí, hay muchas especies de avispas, por ejemplo, y tenemos que presentan órganos copuladores del tipo llave y cerradura. Si comparamos la anatomía genital femenina en los insectos, vamos a ver cierto grado de desarrollo de células nutricias. Y esto es células que acompañan al ovocito, además de las foliculares, pero que estas células forman un sinsitio, esto es que están unidas por los citoplasmas y le aportan al ovocito distintos materiales nutricios que pueden ser también proteínas, glúcidos, ARN, y le dan lo que después vamos a estudiar, que es la polaridad. Fíjense que a la izquierda vamos a ver los blátidos. Los blátidos son las cucarachas, las mantis. Algunos de ellos tienen un sistema de ovoviparidad. Después, del lado derecho, tenemos coleópteros y dípteros. En este esquema se ve una ovariola de Drosophila. Fíjense que en violeta se ve el ovocito y todo el resto de las células son las células nutricias, que son un número específico y le otorgan la polaridad, que es la concentración de distintos componentes de un lado diferente del de otro. Pasando a los vertebrados, vamos a ver que el sistema genital masculino presenta unas gónadas en la misma posición que los ovarios y que están comunicadas al exterior por el conducto arquinéfrico de Wolff. Arquinéfrico es porque la función original de este conducto era conducir la orina al exterior. Posteriormente, los amniotas, que son un grupo que vamos a ver después, tienen un conducto diferente para conducir el producto de los riñones hacia el exterior. Y el conducto de Wolff quedó exclusivamente para conducción de los espermatozoides. En los peces la evolución es diferente, pero bueno, esto lo vamos a especificar un poquito más cuando avancemos en el árbol filogenético. También la presencia o no de un órgano copulador masculino depende de si la fecundación es interna o externa, y también puede ser por frotamiento de cloacas. No es necesario siempre que haya un pene. En el caso de las hembras, la anatomía varía todavía más, porque depende si la fecundación es externa o interna. Puede salir una gameta o puede salir un cigoto o un embrión en distinto grado de desarrollo. En este último caso, puede haber un órgano de alojamiento de este ovocito en desarrollo y puede surgir totalmente formado, como es el caso de los ovovivíparos y vivíparos. Los ovarios pueden ser saculares o sólidos. Saculares son como sacos en donde dentro mismo del órgano puede alojar al embrión. O sólidos puede ser, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, que las gametas surgen hacia el exterior del mismo. Y si existe un órgano de alojamiento del embrión, va a estar externamente a él y puede ser formado por los conductos. Los conductos se llaman conductos de Müller siempre. Bueno, y tanto los machos como las hembras, sería muy interesante ver cómo fue el origen evolutivo de esto y cómo fue divergiendo y adaptándose a los determinados tipos de reproducción. Pero lo vamos a ver más adelante cuando tengamos más en claro el árbol filogenético particular de los vertebrados. Por dar unos ejemplos simples, acá tenemos en las aves, si han disectado un pollo, por ejemplo, van a ver que tienen un ovario desarrollado con un conducto de Müller en donde tienen distintos lugares en donde se depositan la albúmina, la cáscara, etc.
y después una cloaca en donde pasa al ser depositado. La fecundación fue interna, antes del depósito de la cáscara, y se hizo por intermedio de las cloacas, por frotamiento de cloacas. Otro ejemplo que puse acá son los marsupiales. Los marsupiales presentan úteros y vaginas complejas, triple la vagina y doble el útero, y la copulación la realizan por medio de dos vaginas, la de los costados, y el parto se realiza por la vagina del medio. El parto es muy temprano, el embrión está muy poco desarrollado porque continúa su desarrollo en el marsupio. En los mamíferos placentarios, en cambio, tenemos distinto grado de fusión de los conductos de Müller. El ancestro poseía desde las gónadas hasta el exterior dos conductos de Müller, que sin embargo se fueron fusionando para conformar las distintas estructuras, el útero y la vagina por separado. Esto va a depender de la estrategia reproductiva de la especie, si tienen varias crías o una sola, como en el caso de los primates. Puede haber uno o dos úteros, y este puede ser bicorne, pero siempre hay una sola vagina. Así como en el macho hay un solo órgano copulador simple. Y ya no vemos más cloacas como es en los reptiles, en las aves o en los marsupiales. Acá tenemos órganos reproductivos en los ungulados, en los caballos. Fíjense cómo se encuentran las distintas estructuras y cómo también fueron variando a lo largo de la evolución. Por ejemplo, pasamos a la anatomía humana y tenemos que los órganos están desfasados de acuerdo a la posición bípeda del ser humano. También llama la atención que los testículos tengan que estar por fuera del cuerpo. Esto es porque necesitan una temperatura inferior a los 37 grados que tenemos los mamíferos. Esto no ocurrió en las aves, por ejemplo, porque la homeotermia se alcanzó convergentemente con los mamíferos. Bueno, es todo por hoy. De anatomía genital se puede hablar muchísimo, pero esta es una primera clase, una primera aproximación a lo que es la enorme diversidad que tenemos entre los animales.